Mañana en Tosa tenemos, en la ciudad de Las Piedras y en el área metropolitana. Vamos a recibir al diputado, recibimos a Iván Posada, ¿te parece? Le damos los buenos días, Partido Independiente. ¿Cómo le va, Iván? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, por suerte. ¿Ya había estado aquí en la emisora? Sí, yo he estado en forma presencial muchas veces. En este programa no, entonces. Eso puede. Me parece que no. Nosotros cambiamos el horario, estábamos a la tarde y vinimos a la mañana. No, yo he estado de mañana siempre. Sí, claro, pero de repente está bien. Bueno, Claro. para hablar un poquito de ley de urgente consideración, entre otras cosas, pero primero que nada, ¿usted escuchó, diputado, las palabras de Carlos Díaz, el sindicalista de CTA de Argentina, en el Congreso del PIT-CNT? Y escuché un video en realidad donde este sindicalista argentino hablaba en el Congreso del PIT-CNT. ¿Usted escuchó cuando este sindicalista, Carlos Díaz, hablaba de echar al presidente de la República? Sí. ¿Y qué opinión le merece eso? Que pasa Bueno, y que fue aplaudido por uruguayos, ¿no? Ayer la Cámara de Diputados se expresó a este respecto. Los partidos de la coalición apoyamos una declaración donde repudiamos esas manifestaciones y lamentamos que no hubiera en ese mismo momento una repulsa general de los integrantes de ese Congreso. Bueno, lamentablemente fue aplaudido de pie cuando hizo esas expresiones que son claramente contrarias a lo que es la institucionalidad de nuestro país, porque en nuestro país, a diferencia de otros, los presidentes de la República cumplen su mandato como corresponde de acuerdo a lo que es ese mandato emanado del voto popular. Por tanto, absolutamente repudiables esas manifestaciones y lamentamos que no hubiera en ese mismo momento una expresión unánime del PIT-CNT, de los integrantes del Congreso, repudiando esas aseveraciones que hizo este sindicalista argentino. Sí, debió ser abucheado en vez de ovacionado, ¿no? Hablando un poco más en criollo. Diputado, en ese Congreso estaba quien es el candidato a presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Sí, quiero decir que tanto Fernando Pereira como el actual presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se han expresado públicamente contrarios a esas manifestaciones, rechazando esas manifestaciones del sindicalista argentino. Sí, Fernando Pereira manifestó en primera instancia que no lo había escuchado, ¿no? Que justo estaba hablando con algunos compañeros y después cuando vio el video al tiempito lo repudió. Podemos hablar un poquito de ley de urgente consideración, diputado. Primero que nada, para entrar en el tema y para romper un poquito el hielo, ¿usted cree que de alguna manera este intento de derogar los 135 artículos de la ley de urgente consideración se le podría estar llamando revancha política por haber perdido las elecciones por parte del Frente Amplio? Mire, lo que creo es que es realmente una excusa. Cuando uno analiza esta ley de urgente consideración, en primer lugar, tenemos todos los antecedentes de cuáles han sido las razones que muchas veces los uruguayos hemos recurrido al Instituto de Referéndum para dirimir temas que son verdaderamente cruciales. Lo hicimos en el año 1987, en 89 en definitiva, fue que se realizó el referéndum contra la ley de impunidad que consagró la impunidad sobre los delitos de lesa humanidad cometidos durante la época de la dictadura. Lo volvimos a hacer en una instancia también crucial, cuando estaba en juego la propiedad de las empresas públicas, pero esta instancia en particular no afecta, o esta ley de urgente consideración no afecta los derechos humanos, ni tampoco ninguno de los convenios internacionales que nuestro país tiene firmado a los efectos de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, tampoco afecta la propiedad de las empresas públicas y tampoco afecta a derechos sindicales. Esto me parece que hay que decirlo muy
de esta iniciativa de referéndum contra la ley de urgente, contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Y usted cuáles cree que son esas razones, diputado? Mire, buceando un poco en todo lo que es la información, yo me preocupé de buscar lo que habían sido las manifestaciones de quienes promovieron esta iniciativa al referéndum, que fue el sindicato de la Federación ANCAP. El sindicato de ANCAP fue el que dio el puntapié inicial, presentando al PICNT una iniciativa para derogar. En aquel momento no se había individualizado cuáles artículos iban a ser objeto de referéndum, pero ya entonces se hablaba de, una semana después de aprobado la ley de urgente consideración, ya se hablaba de la necesidad de impulsar un referéndum. Y en esa declaración pública, el sindicato de la Federación ANCAP habla de, como fundamentos de su propuesta, una estrategia, le estoy leyendo, una estrategia de acumulación, organización y resistencia al modelo neoliberal, antipopular y autoritario del actual gobierno. Y decía además, es un elemento táctico de organización y acumulación política para los intereses de la clase trabajadora y una herramienta que posibilita la confrontación ideológica y la disputa por la subjetividad desde la perspectiva de la batalla cultural. Esto obviamente son razones de otro orden, no tienen nada que ver con la ley de urgente consideración, no tienen nada que ver con los 135 artículos que han sido impugnados, sino que tiene que ver simplemente con una estrategia y una táctica desarrollada en función de otros intereses que claramente, como usted gozaba, lo que hacen es desconocer o buscar desconocer el resultado electoral de noviembre del año 2019. ¿Por qué es tan controversial esto de lo que habla la ley de urgente consideración de los piquetes que impiden la libre circulación? Son los artículos, si no me equivoco, 468, 69 y 70, ¿no? Que habla justamente de los piquetes. En marzo del 2017, el entonces gobierno de presidente Tabaré Vázquez, en ese entonces, había promulgado un decreto que era el 76017. Hay un decreto del doctor Tabaré Vázquez, sí, señalando más o menos en líneas generales lo que ahora se consagra en la ley. Y la libre circulación, ¿no? ¿Perdón? La libre circulación sería, ¿no? Exacto, parte del ejercicio de la libertad que tenemos todos los ciudadanos y que un Estado de Derecho debe preservar. ¿Cómo lo preserva? Bueno, justamente evitando y desalentando este tipo de situaciones que indudablemente impiden, entre otras cosas, la libertad de circulación. Pero en definitiva hay una afectación de la libertad que tenemos todos los ciudadanos que vivimos en este país. Bien, pero nos han llegado preguntas, ¿no? Nos llega una pregunta que dice, bueno, si esto no fue ahora, ¿no? Pero fue en la semana pasada, que me quedó grabada. Sí, ya sabían, si en ese entonces ya se había promulgado un decreto, ¿para qué justamente se hace nuevamente en la ley de urgente consideración? Bueno, expliquemos que, me gustaría que usted lo explique mejor, que se le está dando rangos a las disposiciones. Claro, se le está dando un rango legal, sí, en consonancia con lo que establecen los distintos artículos de la Constitución de la República en cuanto a cuáles son las libertades que están preservadas en nuestro derecho, en nuestro Estado de Derecho. Y en ese sentido, pues, es muy distinto cuando la ley habilita al Poder Ejecutivo y en definitiva le faculta a determinadas actuaciones, a que directamente el Poder Ejecutivo, por la vía del decreto, establezca determinadas acciones en función de una disposición reglamentaria. La ley tiene obviamente otro amparo. Nos parecía que era bien importante que aquella iniciativa que se había tenido durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez se convirtiera en ley, a los efectos de que no hubiera ningún tipo de objeción a la actuación del Poder Ejecutivo en lo que refiere a evitar y tratar de desalentar este tipo de piquetes que indudablemente, especialmente lo que hacen es, afectar la libertad de circulación.
Con respecto a, siguiendo un poco esa línea, ¿no? de huelgas, de piquetes, que también muchas veces tienen que ver con las relaciones laborales, ¿no? También está justamente, valga la redundancia, una sesión de relaciones laborales y seguridad social, ¿no? Que habla de libertad de trabajo y derecho de la dirección de empresa. Es el artículo 392. Ahí va. Hablando justamente de que la ley garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga al mismo tiempo que reconoce el derecho de los huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho también de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Los impulsores de este referéndum buscan volver al régimen anterior que de alguna manera impedía trabajar, ¿no? Aunque no estuvieses de acuerdo con la huelga, y se hacía prevalecer el derecho justamente de huelga por sobre el derecho de trabajo. ¿Por qué está un derecho, si tenemos una constitución de la República, ¿no? ¿Por qué un derecho está sobre el otro? ¿Por qué el derecho de huelga estuvo todo el tiempo sobre el derecho del trabajador y no se pudo controlar eso? A ver, ahí lo que, en primer lugar hay que decir que esa norma que se incluye en la ley de urgente consideración, ese artículo al cual usted hizo referencia, responde a disposiciones y a convenios de la Organización Internacional del Trabajo que Uruguay ha ratificado. Es decir, en la medida que Uruguay ha ratificado, para Uruguay son ley. Lo que pasa es que están en diversas disposiciones, en diversos convenios que se han ido aprobando con el paso del tiempo. Lo que se hizo en esta norma incluida en la ley de urgente consideración es disponer en una sola norma lo que son derechos que están consagrados. Es decir, acá no hay ningún cambio respecto a la situación en materia de vigencia de aspectos legales en todo lo que tiene que ver al reconocimiento de la huelga, al reconocimiento de los trabajadores que quieren ingresar a trabajar a poder hacerlo, y también al reconocimiento que existe en la legislación uruguaya, pero especialmente en los convenios de OIT ratificados por Uruguay, en el sentido de que los dueños de la empresa pueden ingresar a su local. Estos aspectos ya estaban, simplemente acá de alguna manera se consagran en una disposición, pero que en definitiva responde estrictamente a lo que son los convenios de la Organización Internacional de Trabajo que Uruguay ha ratificado. En ese sentido, durante el tratamiento de la ley de urgente consideración y en particular de este artículo, nosotros convocamos al representante de la OIT para Latinoamérica que sus manifestaciones están, por supuesto, en versiones taquigráficas y se puede recurrir a ellas para, de alguna manera, dar cuenta de que la propia Organización Internacional del Trabajo hace un reconocimiento expreso de que esto está dentro del marco de lo que son los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por tanto, acá no hay nada, absolutamente nada, que se pueda objetar. Lo que sí, obviamente, se trata de alguna manera de buscar o de generar argumentos que en realidad no son tales, pero que en todo caso no hay. Por eso yo lo decía al principio, no hay ninguna afectación de los derechos en materia sindical, particularmente del derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución de la República y en todas estas normas de los convenios internacionales de la OIT que Uruguay ha ratificado. Que por cierto, Uruguay es de los países en el mundo que más convenios de la Organización Internacional del Trabajo ha ratificado, más de 100. ¿Qué opina sobre el último spot publicitario, creo que fue el último, ¿no? Que habla de la privatización en la escuela pública? Bueno, yo creo que lamentablemente cuando se recurre a la mentira, a falta de argumentos, sinceramente descalifica cualquier tipo de debate. Y sinceramente me parece que ese tipo de video, ese tipo de publicidad, es absolutamente repudiable por la forma como está hecha, con la actitud de claramente de mentirle a la población, poniendo cosas que no están para nada referidas en esta ley de urgente consideración. Reitero lo del principio, acá hay una excusa, se está utilizando la ley de urgente consideración
PCNT y el Frente Amplio en virtud de otro tipo de estrategia que no responde estrictamente a lo que está establecido en estos artículos. La candidatura de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio es una muestra de que la central sindical fue un brazo ejecutor del Frente. A ver, yo creo que y esto no nos debe generar ningún tipo de escozor. En el mundo muchas veces hay partidos políticos que tienen organizaciones sindicales que responden a sí mismos. En España hay un sindicato que responde directamente al PSOE y hay otro sindicato que respondía directamente al Partido Comunista Español. Yo creo que históricamente el PCNT ha respondido al Frente Amplio o viceversa. El Frente Amplio ha respondido a lo que han sido decisiones de carácter sindical planteadas por el PCNT. Decisiones sindicales y decisiones de carácter político. Por tanto, ese es un dato de la realidad. Yo creo que la candidatura de Fernando Pereira, a quien reconozco como una persona que ha trabajado con mucha dedicación en todo su trabajo sindical, ha sido realmente una persona que ha buscado generalmente conciliar trabajo y capital en muchas de las actuaciones que ha tenido. Creo que ha sido, desde el punto de vista, una persona reconocida en el ámbito sindical y político, pero yo creo que es demostrativo de otra cosa, que es demostrativo de que el Frente Amplio, en un momento de ausencia de liderazgos, porque está desde ese punto de vista en una verdadera crisis, bueno, no encuentra en su propio ámbito político una persona que sea capaz de representarlo. Y allí aparece la necesidad de la candidatura de Fernando Pereira para tratar de suplir ese vacío que hoy tiene el Frente Amplio como consecuencia de esta crisis de liderazgo que viene sufriendo por razones de lo que ha sido, bueno, en primer lugar, el lamentable fallecimiento del doctor Tabaré Vázquez, los problemas de salud que ha tenido el senador Astori y también el retiro de Mujica, del ex senador José Mujica. O sea que desde ese punto de vista me parece que es demostrativo de esa realidad. Mi compañera Claudia Severo lo va a saludar, diputado. Muy buenos días, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. El gusto es mío. Quisiera preguntarle sobre una temática que no puede escapar en cuanto a que usted, como contador público, y quisiera saber cómo lo ve a Uruguay en este momento cursando una pandemia y cómo se lo ve en la cara hacia el futuro también, como en cuanto a la parte económica. Mire, en primer lugar, yo creo que hay que destacar la gestión que ha tenido el gobierno de enfrentamiento a la crisis sanitaria. Creo que ayer mismo veíamos alguna encuesta donde la amplia mayoría de los uruguayos, sin distinción de banderías políticas, claramente tienen un señalamiento muy positivo para lo que ha sido la conducción del gobierno frente a la crisis sanitaria. Y creo que los datos de la realidad de hoy, a pesar de que la pandemia sigue, bueno, el Uruguay tiene más de un 70% de personas vacunadas con 2 dosis, se avanza en lo que es una tercera dosis, y todo eso son realmente buenas noticias porque de alguna manera la actividad económica y aquellos problemas sociales, sobre todo generados por la pandemia, bueno, suponen que comienzan a revertirse. El año 2021, desde el punto de vista Se le escucha. Sí, me parece que no tuvimos los últimos 10-15 segundos porque se le entró a entrecortar, diputado. Si no puede repetir las últimas frases. Yo decía que la exportación de bienes de este año, de lo que va de este año, está muy por encima de lo que fue
Bueno, diputado, parece que su teléfono no quiere que usted diga lo que va a decir, porque cuando comienza a hablar se le comienza a entrecortar automáticamente. A ver si... No, sigue entrecortado. De repente va el movimiento o algo, está con el celular, a ver si podemos mejor. No, lo escuchamos muy entrecortado, sí, una pena, pero se está escuchando demasiado entrecortado, no se entiende. A ver si podemos, si me escucha ahí, diputado. Yo lo escucho perfecto. Ahora sí. Ahora sí. A ver si nos puede decir lo último que nos estaba diciendo, que van 2 veces que no queda claro. Es una pena. Vamos a hacer así. Vamos a cortar y vamos a llamarlo de nuevo. Lo llamamos de nuevo porque es para increíble. Claro, es el final de la nota y queremos que nos cuente, nos termine de redondear justamente el concepto. Una persona que es muy entendida justamente en la economía, en los números. Y Claudia le hacía una pregunta muy importante. ¿Cómo veía justamente el país tras estar justamente padeciendo el COVID, la pandemia del COVID-19? ¿Cómo veía al país en cuanto a la economía? Y a ver si podemos redondear el concepto. ¿Lo tengo a Posada? Todavía no, vamos a cambiar de teléfono, ¿no? Lo vamos a llamar a otro. Perfecto, para ver si nos puede redondear. Justamente estamos en vivo y en directo al Filo 2021 en Cristal del Uruguay. Usted también nos puede escuchar vía online para el mundo, www.radiocristaldeluruguay.com.uy, y evidentemente todos los portales autorizados a tomar la señal y las emisoras autorizadas a tomar la misma, ¿no? Vías de comunicación 2364-6039, 2364-4814, las vías habituales de la emisora. Ahora sí, Claudia Severo preguntaba cómo veía el país desde el punto de vista económico, ¿no? Exactamente, la actualidad y en referencia al futuro también, ¿no? A ver ahora, diputado, si lo podemos escuchar mejor. Ahora sí. Ahí va. Bueno. Yo decía que los resultados de las exportaciones de este periodo que va del año 2021, comparado con los años anteriores, todo el quinquenio anterior, están muy por encima de lo que fue en ese periodo. Y es comparable al último año de crecimiento genuino que tuvo nuestro país, que fue el año 2014. A partir del año 2014 es que comienza, digamos, la caída, sobre todo en el nivel de empleo y demás. Eso ya es un dato muy alentador, porque claramente, aún en estas circunstancias de pandemia, el Uruguay, desde el punto de vista de sus exportaciones de bienes, ha estado en niveles muy buenos comparativamente con periodos anteriores. Pero además yo creo que la expectativa vinculada a otros sectores de actividad también son de importante crecimiento. En especial el sector de la construcción, que durante los 5 años anteriores estuvo en caída, bueno, ha tenido una recuperación producto de lo que son la inversión del ferrocarril central y, por supuesto, también la inversión de UPM. Allí hay aspectos que claramente empujan a un sostenido y elevado crecimiento del nivel de actividad, que yo creo que se va a terminar viendo reflejado al cabo de este año 2021. Lo que uno aguarda es que la temporada turística, el turismo tiene una especial significación para el Uruguay, y notoriamente la temporada turística del año pasado estuvo signada por las consecuencias de la pandemia, y la consecuencia fue prácticamente nula. Bueno, tengamos una temporada realmente muy buena, de forma tal de acompañar lo que es sobre todo una recuperación en los niveles de empleo, que es el dato negativo generado por esta pandemia. De todas maneras, de acuerdo a los últimos datos, ya estamos en niveles de empleo similares a lo del año 2019, de antes de la pandemia. Pero la expectativa es que en estos meses venideros haya un crecimiento del nivel de empleo, y en consecuencia yo creo que desde ese punto de vista todo lo que se expresa en relación al comportamiento
relanzamiento de la economía uruguaya son buenas noticias. Muy bien, muchísimas gracias, diputado. Ha sido un placer muy completo todos los conceptos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor. Será un placer, lo estaremos llamando nuevamente, entonces, Con gusto. Perfecto, para el ciclo debates, si le parece. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Perfecto, debates de la ley de urgente consideración, que va a ser un ciclo que vamos a estar dentro de